Hola, soy Natalia Duque Madrid, investigadora del equipo académico de investigación en GESOC de la institución universitaria EAM y voy a presentar el trabajo titulado Percepción de empatía en la interacción con interfaces de usuario conversacionales. Desde el equipo académico de investigación en GESOC hemos detectado que existe una problemática asociada al desarrollo de habilidades socioemocionales y de manera específica a las habilidades comunicativas por parte de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Hemos percibido también que esto se ha visto acentuado de alguna forma por la pandemia, dado que durante este tiempo la interacción social se vio fuertemente reducida y las personas más jóvenes pues, fueron las que se vieron más afectadas por este hecho en términos de interacción social y desarrollo de habilidades socioemocionales. Es así que hemos querido explorar a través de un proyecto de investigación si estas habilidades pueden ser entrenadas mediante el uso de interfaces de usuario conversacionales como chatbots o asistentes de voz, pero no cualquier tipo de interfaz, sino una que lo haga de manera empática. De esta forma, el trabajo que aquí presento el día de hoy corresponde a algunos resultados parciales que hemos obtenido en la ejecución de nuestro proyecto de investigación. En tal sentido, nuestro objetivo está orientado a la identificación de los mecanismos que permitan proveer empatía a las interfaces conversacionales y a cuáles son los elementos que nos van a ayudar para que el público objetivo de nuestro proyecto, que son jóvenes estudiantes de ingeniería, perciban empatía en la interacción con un agente conversacional. La generación de conversaciones empáticas es algo que ha sido pues, exclusivo de los humanos, porque de hecho la empatía es una característica plenamente humana. Sin embargo, mediante revisión de literatura, hemos podido establecer que ya desde el año 2005, De Rossi y sus colegas demostraron que es posible hacer que un usuario sienta empatía hacia un agente encarnado. Del mismo modo, las investigaciones desarrolladas por Hong en el 2006 desarrollaron que el uso de un agente diseñado con la finalidad de evocar empatía en el usuario puede reducir la frustración que se genera a veces en la interacción humano-computadora. Aquí es importante que empecemos a diferenciar dos cosas. La primera es que un agente puede ser diseñado para que el usuario sienta empatía hacia él, pero otra cosa muy diferente es que el usuario perciba que el agente es empático con él. Esto segundo requiere que dicho agente tenga la capacidad de simular el hecho de ser empático. Estos dos elementos, es decir, que el agente esté en capacidad de evocar empatía o que el agente pueda ser percibido como empático por parte del usuario, pueden estar presentes de manera conjunta o de manera separada en una interfaz conversacional. Es decir, yo puedo tener un agente que despierte empatía en el usuario, pero que no necesariamente se muestre empático, o puedo tener un agente que tenga ambas características. Teniendo esto presente, Ana Paiva y su equipo de trabajo determinaron en 2017 que a la hora de simular empatía se utilizan principalmente dos técnicas. Una es el mimetismo emocional, que consiste en que la gente identifique un lenguaje emocional en la conversación con el usuario y que empiece a hacer uso de ese mismo lenguaje para referirse a él. Y el otro es la toma de roles, es decir, que un agente puede lucir más empático si se presenta, por ejemplo, como un amigo, como un terapeuta, un cuidador, un docente o algo así. Por otra parte, hay estudios un poco más recientes que nos aportan evidencia acerca del uso de robots conversacionales diseñados para que el usuario se comporte de manera empática con ellos, como por ejemplo el trabajo presentado por Olafson, el de Sam Rose, el de Yasmin y Paola o el de Potvin en 2018. Para nosotros poder identificar cuáles son los elementos que van a contribuir a que nuestro agente, pensado para entrenar habilidades comunicativas, sea empático, condujimos un estudio en el que participaron 32 estudiantes. La mayoría de los participantes no tenían experiencia previa en el uso de agentes conversacionales, es decir, que no habían interactuado antes con ningún agente conversacional. Para el estudio seleccionamos dos aplicaciones, una en la que la gente estaba encarnado y otra en la que no lo estaba. Aquí es importante que aclare que un agente encarnado es aquel provisto de una representación visual de la entidad que interactúa con el usuario, es decir, que es un personaje con imagen. Un agente no encarnado no cuenta con esta imagen o con esta personificación del agente como tal. A los participantes se les solicitó que sostuvieran una conversación con cada uno de los agentes de manera separada y que iniciaran las conversaciones utilizando alguna emoción básica por medio de expresiones como me siento triste, estoy feliz, estoy enojado, etc. Una vez
que los participantes sostuvieron las conversaciones, aplicamos un instrumento tipo cuestionario que nos permitiera indagar fundamentalmente sobre tres aspectos. El primero de ellos era saber acerca de si los participantes prefieren interactuar con un agente encarnado o con uno que no lo sea, o si les es indiferente ese aspecto. Lo segundo que queríamos identificar era cuáles son esos elementos que hicieron que durante un diálogo los participantes percibieran empatía por parte del agente conversacional. Y en tercer lugar, cómo se sintieron los participantes en la interacción con respecto a qué tan cómodos estuvieron, si les pareció normal, si lo vieron antinatural, si se sintieron raros, etcétera. Con respecto a los hallazgos que obtuvimos tras la aplicación del instrumento, debemos decir que en cuanto a la preferencia de interacción, los participantes mayoritariamente prefieren el agente no encarnado. Y con respecto a qué tan importante fue para ellos poder ver a la gente, es decir, que la gente estuviera personificado, pues a la mayoría les resultó completamente indiferente. Respecto de los elementos de empatía, lo que buscamos identificar fue si ellos habían percibido alguno de los agentes como empático. El 59% de los participantes nos manifestó que ninguno de los dos agentes había sido percibido como empático por parte de ellos. El 25% dijo que el primer agente era empático, es decir, el agente encarnado, y el 16% nos indicó que el segundo agente, es decir, el agente no encarnado, era el que les había parecido empático. Con respecto a la comodidad de interacción, la gran mayoría de los participantes, el 87.8%, manifestó sentirse completamente cómodo al interactuar con los agentes conversacionales, es decir, no sintieron la conversación como forzada o antinatural. Sin embargo, es de aclarar que el 78% nos indicaron que se sentirían más cómodos si el agente encarnado fuera humanoide o que en tal caso preferirían que la gente no estuviera encarnada. Las conclusiones que nos deja el estudio que hemos podido conducir se reducen a que el uso de mimetismo emocional en un agente conversacional contribuye a la percepción de empatía por parte del usuario. No es necesario que el agente esté encarnado para que éste sea percibido como empático por parte del usuario. Y finalmente, queremos resaltar que nos pudimos dar cuenta de que la importancia de poder ver el agente puede estar influenciada por el hecho de haber utilizado un agente no humanoide. Por lo tanto, quisiéramos profundizar un poco más al respecto de si de pronto al utilizar un agente humanoide, la preferencia sí tuviera una tendencia hacia el uso de un agente encarnado en lugar de la tendencia que hemos visto de preferencia hacia un agente no encarnado. Finalmente, aquí les dejo las referencias que utilizamos para esta presentación. Muchísimas gracias.